Continuando con la segunda parte de la entrevista realizada a mí, a Manuel Prieres, por la periodista Ruby Feria y el doctor Miguel Melanio Sánchez en la emisora radial La Poderosa en el año 2005 sobre el sovietismo, damos continuidad al casete otra vez. Entonces, inmediatamente crearon el Partido Unido de la Revolución Socialista. El primero, es decir, y ahí se le da una trampa y una puñalada trapera al movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio estaba formado y el 13 de marzo también. Y el 13 de marzo. Bueno, no, el partido Partido Unido de la Revolución Socialista, ya nada más que quedaron los partidos que se suponían que eran revolucionarios, pero mira, la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio estuvo formado por Fidel Castro, René Ramos Latour, Faustino Pérez, Vilma Espín, Aide Santa María, David Salvador y Enzo Infante. Pero qué interesante que cuando triunfa la revolución y que Fidel usó el movimiento 26 de julio como el gancho, porque era un movimiento nuevo que no tenía vínculo con el pasado, decían ellos, muy idealistas. Sin embargo, cuando ellos toman el poder, nunca hicieron un congreso. Y entonces metieron el 26 de julio dentro del Partido Unido de la Revolución Socialista, donde estaban los comunistas, donde estaba el directorio, donde estaban toda esta gente, ¿no? Como el único partido que después llegó. Para finalmente, después, crear las organizaciones revolucionarias integradas, que es que ya cuando Aníbal Escalante coge el control de la política en Cuba para comunizar a Cuba. Aníbal Escalante. ¿Se acuerdan aquella canción que decía la ori, la ori, la ori es la candela? Sí, señor. No le digan ori, díganle candela. Ahí lo tenemos. Entonces, sí, señor, le voy a dar un dato para aquellos que dicen que los comunistas no hicieron nada, que fue Fidel, el gran Rambo, el Superman que lo hizo todo. Por ejemplo, inmediatamente para comunizar a Cuba, como dice bien Rojas, se hacía falta de la capacidad de organización, de maldad y de ruindad que tienen los comunistas para echar adelante una revolución que para mí es una fábrica de hacer daño gratuito. Esa es la monstruosidad de una revolución comunista, que te hace daño gratuito en aras de la utopía. Ellos están además está hecho por gente adulta, que no me ven a los paternalistas que no sabían. No. Está hecho por adultos y claro, todo adulto sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema, Melanio? Y eso lo viviste tú, lo viví yo y lo vivió Rubio, que era más jovencito. El daño gratuito que se le hizo a un individuo del barrio. Sí, señor. Entonces, quiero decir, por ejemplo, Juan Marinelo. ¿A qué se dedicó Juan Marinelo? A la academia, a las universidades, se encargó de las universidades. Carlos Rafael Rodríguez, al INRA, que anteriormente había estado Antonio Núñez Jiménez, pero después lo pusieron a Carlos Rafael Rodríguez. A Blas Roca, bueno, el ideólogo. A Lázaro Peña, los sindicatos. Ponían a la gente ahí a hacer los famosos minutos de Mao, cuando terminaban el trabajo, a hacer ejercicio en los patios. Severo Aguirre, el gran cerebro que había sido enviado en el 59 mismo a la Unión Soviética. Osvaldo Sánchez, ese tipo oscuro, gris, que finalmente lo mataron, lo tumbaron de un helicóptero. Joaquín Ordoqui lo mandaron a organizar el ejército. Edith García Buchaca, la cultura. Por cierto, Edith García Buchaca estaba casada con Carlos Rafael Rodríguez y creo que le fue infiel y después se unió a Joaquín Ordoqui. Esa es la historia. Y sencillamente el Partido Comunista de Cuba ya tomó los rumbos para comunizar a Cuba, que era un viejo proyecto cuando el Partido Comunista de Cuba se funda en agosto de 1925 dentro de la ortodoxia de Moscú, y su proyecto con relación a Cuba era aguardar el momento oportuno, su cuarto de hora, para comunizar a Cuba, que fue cuando llegaron los revolucionarios castristas. Pero fíjense la forma dialéctica que trabajan, por eso es muy peligroso ahora. Y siempre ha sido así, han trabajado solapadamente, eternamente. Ahí tenemos el ejemplo, cuando Machado, ellos están en contra de los obreros, que hicieron una huelga, pero finalmente se pusieron del lado de Machado, traicionaron a los sindicalistas de la época. Cuando el 4 de septiembre, en el gobierno de Grau Guiteras,
Ellos levantaron, Rubí, Melanio, en ciertos centrales de Cuba, soviets, que es el experimento ese de granjas estatales soviéticas que quitaron los coljos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los... Sí. En el central Mabay hicieron soviets y llegaron a controlar la producción azucarera y hasta tenían milicias. ¿Ok? Jesús Menéndez en el tiempo de Grau fue con Grau a Estados Unidos para hablar sobre el diferencial azucarero. ¿Se recuerdan? Cuando viene, y todo eso fue en el periodo de la reunión de Teherán. En Teherán se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin y se ponen de acuerdo para enfrentar el nazismo. Y entonces viene el espíritu de Teherán, que era todo el mundo unirse, olvidar las diferencias para enfrentarse al enemigo común. En Estados Unidos, el brother, que era el jefe del Partido Comunista, aceptando el espíritu de Teherán, como es, renuncia, le quita, disuelve el Partido Comunista Americano y le dice a sus militantes que se vayan para los demócratas y los republicanos. Pero en Cuba, que los comunistas cubanos fueron la gente más fuerte, al extremo que en tiempo de Batista, por primera vez en la historia de Latinoamérica, 2 comunistas cogen carteras ministeriales. Eso nunca había ocurrido. En primera vez en Latinoamérica que 2 comunistas cogen carteras ministeriales en la época de Batista. Fíjense, y entonces los comunistas, con el espíritu de Teherán, dijeron, ok, vamos a aceptar. Blas Roca dice, yo no soy anti-yanqui, pero sí soy anti-imperialista, pero yo no tengo nada que ver, me voy a llevar muy bien con los americanos. Entonces ellos le quitan el nombre del Partido Comunista y le ponen Partido Socialista Popular. Y viene todo ese espíritu de Teherán y ellos campean por su respeto, pero cuando viene Truman, que ya hay un movimiento en Estados Unidos por la penetración, cuando Roosevelt de los comunistas en Estados Unidos y McCarthy lo denuncia todo y eso, viene una lucha contra los comunistas y entonces inmediatamente en Cuba, PRIO aprieta las teclas y entonces los comunistas se desplazan. Pierden el liderazgo de los sindicatos y así venimos hasta que llega el problema de Fidel Castro y de la dictadura de Batista, la toma de Batista por al poder. Dictadura, como se le quiera llamar. Para mí fue una dictadura blanca, ni fue totalmente dictador ni fue totalmente demócrata. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos se desplazan y entonces hay algunos que se vuelven pro-teheranistas. Carlos Rafael Rodríguez, Marinelo Escalante siguen defendiendo la tesis de Teherán y otros se van con la línea de Fidel Castro como César Vilar, Osvaldo Sánchez, Mas Martín, es decir que ellos se separaron. Pero para terminar un poquito que hay tanto que decir. Qué casualidad que cuando el 26 de julio asaltan el cuartel Moncada, qué casualidad que habían carnavales en Guantánamo, en Santiago de Cuba. Pero los comunistas estaban celebrando el cumpleaños de Blas Roca en Santiago de Cuba en el momento que se asaltó el cuartel Moncada. Yo no me puedo tragar que fue pura coincidencia. Lo que pasa es que ellos estaban allí esperando de que si triunfaba el movimiento, inmediatamente capitalizar aquello. Y ahí está la historia de estos señores. No sé si Melanio quiere decir algo, Rubí. No, yo creo que... Y quiero decir algo antes que se me escape. Cronológicamente estás llevando bien. Que se me escape algo. El Partido Comunista, hay otro dato muy interesante. Se funda en 1925. Un poquito tarde, porque ya el Comintern estaba siendo atacado por Stalin. Incluso en la persona de Jacques Duclos, que era un comunista muy importante francés, de Stalin lo defenestra. Y entonces surge el Partido Comunista en Cuba. Y qué interesante, los fundadores del Partido Comunista en Cuba fueron Fabio Grovar, José Miguel Pérez, no sé si me la el polaco, ¿no? El judío, sí. José Miguel Pérez, José Piña Vilaboa, no sé si te recuerdas tu nombre, Joaquín Valdés, Jorge Vivó, César Vilar y Blas Roca. Durante años en Cuba nos dijeron que el secretario general del Partido Comunista era Julio Antonio Mejía. Eso no es cierto, porque de acuerdo a la Tercera Internacional Comunista, solamente podían ser secretario general de los partidos los que proveyeran de la clase proletaria, de la clase obrera. Y Julio Antonio Mejía provenía del mundo estudiantil, de un pequeño burguesito. ¿Ves cómo se nos han querido confundir y no decirnos la verdad de estos señores? Entonces, estamos abocados a un proyecto que
que nos quieren, es decir, los comunistas sobrevivieron, aparte de que estaban con todos los gobiernos republicanos, al final sobrevivieron a la república, todos los demás partidos y organizaciones fueron defenestradas y ellos se olvidaron de sus amigos. Pero hay otra cosa, el caso de Camilo Cienfuegos, que ahora nos lo están vendiendo como que no era comunista. Yo quiero, mira, hasta que no se demuestre lo contrario podemos especular y podemos tener hipótesis. Yo tengo mi hipótesis y yo te voy a enseñar ahí Ruby, enséñale la foto. Pero es que puede... Enséñale la foto, espérate, ahí. Por ejemplo. Bien, enséñaselo a Melanio. Esa es la portada. Esa es la portada del manual Guerra de Guerrillas. Por el Che Guevara. Pero la portada está Camilo Cienfuegos sobre un caballo con sombrero. Pero es que Camilo, cuando ellos avanzaban hacia Occidente, en las dos columnas, el Che Guevara, ellos intercambiaban los manuscritos de este libro que estaba escribiendo el Che Guevara, y en cierta forma Camilo es como un coautor de Guerra de Guerrilla. Le voy a dar otro dato. Fíjense si ese manual, que es una especie del manual también que hizo Mao Zedong, ¿se acuerda? Con el Camino de Yan'an. Sí. Este manual guerrillero es para enseñar en una forma muy simple a cualquier individuo que quiera ser guerrillero las cosas que tiene que hacer para lograr el triunfo. Aquí está el Che Guevara en una foto con Benbela. Ahí está. Benbela fue un hombre que tomó el poder. Y entonces el Che Guevara se va a Argelia en el 64 porque allí en Argelia se creó una gran internacional de todos los movimientos guerrilleros y todos los movimientos que estaban contra Occidente. Fueron allí a entrenarse. Y el Che Guevara aparece ahí en una foto con Benbela porque le llevó el libro de Guerra de Guerrilla y se lo repartieron allí. Y qué cosa interesante, en esa reunión en Argelia, donde se dieron cita todos los radicales guerrilleros marxistas del mundo, en aquel entonces, estaba un señor llamado, muy feo él, que dicen que era medio afeminado, pero terrible, Yasser Arafat. Yasser Arafat, a ese momento había sido un pobre militar en Egipto, zapador, que manejaba el problema de las minas, y en ese lugar en Benbela es cuando los soviéticos quieren proyectar en ese mundo islámico una figura importante, y es cuando presentan a Yasser Arafat, y Yasser Arafat hay una foto que yo tengo donde tiene el libro de Guerra de Guerrilla y atrás un retrato del Che Guevara. Por eso es que yo digo que el fundamentalismo islámico, el terrorismo, tiene mucho de marxismo, porque Yasser Arafat nunca fue nadie hasta que los soviéticos no decidieron apadrinarlo. Entonces vemos todas estas realidades. Te dicen, no, que fulano era... No, el problema no es ser comunista, no, es ser marxista. Usted puede tener un carnet de comunista. Por ejemplo, Carlos Franchi lo tenía, después se lo expulsaron y se lo quitaron, pero tú sigues siendo marxista. Que el problema está y yo quiero terminar esta parte, porque es mucho, yo pensaba que se ha ido el tiempo rápido. Yo voy a decir lo que es el marxismo. El marxismo parte de una visión filosófica, la cual afirma, fíjense, que no es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino al revés, que su existencia social, el medio donde viva, determina su conciencia. Esto evidencia por qué presenciamos con estupor cómo a través de la historia el comunismo le ofrece a los menesterosos la posibilidad de obtener la piedra filosofal por medio del soborno social dentro del lenguaje revolucionario. Es decir, que le dicen a los menesterosos, a los pobres, eso, mira, hace falta una revolución para que tú puedas educar a tus hijos, es decir, le venden porque ellos entienden que el ser reacciona con lo que los rodea. Yo creo que no, yo creo que como somos hijos de Dios, reaccionamos con nuestros valores interiores, que es más importante. Personal, claro. Nuestra República de Cuba, solo 24 años de existencia, estaba imposibilitada de prever la verdadera magnitud de aquel hecho cuando la fundación del Partido Comunista, sección cubana de la Tercera Internacional en 1925. Nadie estaba apto en aquel entonces para visorar la sombría y pavorosa escuela política que se abalanzaba apetente sobre nuestro inmaduro país. 1925-1962, desventurado ciclo que engendró aquel golpe maestro comunista llevado a cabo en nuestro país, producido con la ciencia y la precisión de esos conspiradores históricos regados por doquier.
En 1959 sobrevivieron a la República. En el 2005 veo muy claro que quieren nuevamente sobrevivir al horror. Claro, claro. Y para eso están usando toda una serie de correas de transmisión para decirnos que ellos no fueron los culpables del drama cubano. Sí, empieza el intento por limpiar imágenes y cambiar en realidad la verdad. Siempre han trabajado así, un ejército invisible. Siempre los comunistas han tratado de... Melanio, pero a mí usted me puede decir por qué es que los cubanos republicanos tuvieron esa simbiosis con los comunistas y no quieren atacarlos, no le quieren encontrar todos los defectos y los errores y las ruindades que tienen. ¿Por qué influencia generaron los comunistas en Cuba para que el cubano se retracte de atacarlo como lo ataco yo, que fue víctima de ellos en una forma terrible? Claro. Yo sí no tengo problema en eso. ¿Será porque en Cuba nunca hubo una derecha, un movimiento conservador, que la izquierda se fue radicalizando en Cuba, que lo que único que hubo en la República fue una izquierda que se fue radicalizando hasta llegar al castrismo? ¿Qué? O quizás que la derecha se confió demasiado. No existió, en Cuba no existió derecha. No existió. Existieron los Riveros, existieron Berzón, una serie de personas que individualmente, pero no hubo un movimiento de derecha, no hubo nunca en Cuba. La izquierda siempre se hegemonizó el pensamiento cubano desde la revista Avance en el año 27, porque Fidel Castro y toda esa generación fueron producto de esa época del 27, donde el señor Varona, Enrique José Varona, que era... decía que el proyecto comunista era interesante, Vasconcelos, el periodista, decía que era interesante, Sergio Carbó fue a la Unión Soviética y después hizo un libro sobre el ejército. Esas son verdades. Esto está documentado. Entonces, los grandes escritores, los grandes pensadores cubanos veían muy interesante el fenómeno soviético. Claro, yo no le voy a echar toda la culpa porque en aquel tiempo, sabe Dios, no existían los elementos que existen ahora. Por supuesto que no. Pero la obligación que tenemos ahora es de decir la verdad. Exacto, sobre todas las cosas, pero había como más o menos una parte romántica de todo esto que quizás era lo que veían esta gente, y por ahí no percibían ellos el peligro tan grande que tenían todas estas connotaciones ideológicas que ellos estaban expresando en ese momento y lo que vendría después. Para terminar, quiero un pensamiento para estos que están trabajando en esto ahora, de León Trotsky. León Trotsky dijo en una oportunidad en el libro El Profeta, en el segundo tomo, dijo: algún día renunciaremos al lenguaje violento de las barricadas y de los signos y hablaremos el lenguaje persuasivo de la socialdemocracia, pero no importa, seremos los mismos. Ahí está, dicho por ahí. Ahí está. Así concluimos estos dos programas que tanto Ruby como el doctor Melanio tuvieron la delicadeza de ofrecerme los micrófonos para que yo me explayara. Siempre los recordaré. Siempre estaré en la convicción de que lograron este milagro al sur de la Florida, en Miami, con relación al periodismo. Algún día los investigadores tendrán que venir a beber de esta fuente por años y años, donde aquí se crearon una serie de corrientes de opiniones en las cuales no estábamos equivocados. El tiempo, mayo del 2019, la crisis en Venezuela nos dice que el sovietismo está vigente.